¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos a comenzar el día de hoy con el género policial. Vamos a profundizar en este caso en el policial clásico o también conocido como policial blanco. Lo primero que tenemos que decir es que este género comienza a destacar a partir de mediados del siglo XIX, con tres relatos puntuales, tres relatos fundamentales: los crímenes de la calle Morgue, el misterio de Marie Roget y la carta robada. Los tres relatos fueron escritos por Edgar Allan Poe. Este escritor norteamericano, en estos cuentos, nos ofrece un personaje que veremos a lo largo de los relatos policiales clásicos en cuanto a sus características. Uno de los detectives que inicia el género, el detective llamado Auguste Dupin. Lamentablemente, el policial clásico sufre un bache pronunciado, entra en un periodo de discreción hasta fines del siglo XIX. Aquí es cuando Sir Arthur Conan Doyle, escritor escocés, crea a Sherlock Holmes, quizá el personaje más característico de este tipo de relato. Bien, hablemos un poco de las características del policial clásico. Lo primero que hay que decir es que está relacionado con la filosofía racionalista. La filosofía racionalista tenía un precepto que decía que todos los hechos que suceden en la vida tienen una explicación racional o lógica. Bien, los cuentos que pertenecen al policial clásico se van a basar también en este precepto. Todo crimen tiene una solución lógica, alejada de lo sobrenatural. Todo se resuelve lógicamente, con la utilización de la razón. Bien, siempre en este tipo de cuentos vamos a tener un crimen que en un principio parece indescifrable. No sabemos quién lo realizó, cómo lo realizó, por qué lo realizó o cuáles son sus motivaciones. Y estamos muy lejos, en un principio, de descubrirlo. Aquí es cuando entra una de las características de mayor importancia. La policía, al no poder resolver por sí misma esta complicación, este crimen, este misterio, acude al detective. Este detective de inteligencia superior será siempre llamado por la policía, pero no pertenece al cuerpo de policía. Es la última carta de la policía. Cuando ya no tienen manera de resolver lo que sucede, acuden a este hombre que efectivamente tiene un nivel de razonamiento superior a cualquiera de los integrantes del cuerpo policial. Por lo general, este detective va a tener un compañero, un ayudante, que es el que va a escuchar todos sus razonamientos y es el que se los va a comunicar, por lo general, al cuerpo de policías. Este detective es un detective amateur, no es
un detective que cobre por sus servicios. Él no va a pedir una retribución económica para resolver el caso, ¿sí? No lo hace porque no tiene que ver con su motivación y además pertenece a una clase alta o acomodada. No necesita el dinero. Bien, pero ¿cuál es la motivación de este detective? Es una motivación casi deportiva. ¿Por qué casi deportiva? Porque es un duelo entre él y el criminal para ver quién de los dos es más inteligente y más sagaz. El detective quiere probar que su inteligencia es superior a la del criminal. Quiere vencerlo en su juego, ¿sí? Otra característica plantea que se van a presentar pistas e indicios que parecen inconexos, que no tienen conexión entre sí, pero el detective siempre encontrará esa conexión para probar su valor y probar los hechos que cree que son los correctos. Siempre habrá una resolución, siempre habrá un culpable, siempre se nos explicará por qué el culpable realizó lo que realizó y cuáles fueron sus motivaciones. El detective siempre nos va a ofrecer una explicación de los hechos. No hay en este tipo de relato violencia explícita. El detective nunca corre peligro. Cuando él llega a la escena del crimen, el asesinato, el robo violento o lo que sea que implique violencia ya sucedió. Nosotros como lectores no nos vamos a encontrar con violencia, sino que nos vamos a encontrar con razonamiento. Los hechos en este tipo de relato suelen suceder en lugares cerrados, casas, habitaciones, patios sin salida, no en la calle, no en el campo. Se utiliza también el método deductivo, pero a la inversa. El detective siempre va de las consecuencias a las causas. ¿Por qué va de las consecuencias a las causas? Muy sencillo, porque cuando él llega, el crimen ya sucedió. Ahí en el piso, con el cadáver, está la consecuencia. Ahora tiene que encontrar las causas. ¿Por qué asesinaron a tal persona? ¿Por qué realizaron tal robo? ¿Sí? Entonces, método deductivo invertido. ¿Sí? Entonces, para hacer una breve recapitulación, siempre un crimen que parece difícil de resolver o imposible de resolver, siempre se nos ofrecerá un detective amateur de inteligencia superior que no cobra por lo que realiza, sino que para él es un desafío deportivo. ¿Quién de los dos es más inteligente? Siempre va a haber una explicación para el crimen, una explicación racional. El detective nunca va a estar en peligro, no hay violencia explícita. Siempre los hechos suceden en lugares cerrados, ¿sí? Siempre se utiliza el método deductivo inverso, de las consecuencias a las causas, y siempre el detective suele tener un ayudante que es el nexo entre él, el detective, y las fuerzas policiales o los implicados en el crimen.
Bien. El cuento de la comprobación de lectura, La aventura de los tres estudiantes, es un claro ejemplo de policial clásico. Pero el cuento con el que vamos a trabajar ahora, El crimen casi perfecto, tiene ciertas particularidades que no respeta. Primero, el detective del crimen casi perfecto pertenece al cuerpo policial, no es amateur, ¿sí? Por ende, cobra por el trabajo que realiza. Pero esas son las únicas cuestiones que no se cumplen. Todas las demás pertenecen al género policial clásico. Entonces, ¿cuál es la particularidad de El crimen casi perfecto? Nuestro detective pertenece al cuerpo policial y cobra por lo que realiza. Pero todas las otras características del relato policial clásico se cumplen, ¿sí? Entonces, acá tenemos dos ejemplos. La aventura de los tres estudiantes se cumple todo lo que acabamos de decir. Y en El crimen casi perfecto, la cuestión del detective amateur no se cumple. Tiene las mismas motivaciones, ser más sagaz e inteligente que el culpable, pero cobra por este hecho, ¿sí? Aunque él no le da el valor ni la importancia al dinero. Él lo único que quiere es descubrir al culpable y demostrar que es más sagaz e inteligente que él. Bien, chicos, cualquier duda que tengan, pueden comunicarse conmigo a velardeslucas5@gmail.com. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos. Cuídense.